Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La preocupación impera en diversos sectores del país ante el panorama de incertidumbre en Honduras, que aseguran es ocasionado por distintos grupos de poder que buscan la manera de que la actual administración del poder popular fracase, sin importar de que frente lleven el resto de la población, todo ello para mantener sus intereses. De acuerdo a algunas organizaciones de sociedad civil, los grupos de poder intentan que Honduras entre en un problema de ingobernabilidad, tal y como se vio en las últimas semanas en el Congreso Nacional. No descartan que busquen replicar esta situación en los tres poderes del Estado: la ley de justicia tributaria y la adhesión de Honduras a la cooperación andina del fomento, convirtieron en los temas que estancaron al poder legislativo, y así como estas leyes son utilizadas para detener la agenda legislativa, igualmente los grupos interesados en que el gobierno le vaya mal tratarán de desestabilizar al ejecutivo y judicial para así perjudicar todo el aparato público e incluso allanar el camino para un golpe de estado, señalan dirigentes de Libre. Entre tanto, los funcionarios de la administración Castro Sarmiento aseveran que incluso a nivel internacional los que quieren dividir la patria van a perder. A quienes quieren dividir y a quienes quieren desarticular la patria, desde el gobierno de la República, les decimos: a esos enemigos van a perder. Por su parte, desde el Partido Nacional manifiestan que Libertad de Refundación solo busca excusas y catalogan al gobierno y a la Junta Directiva del Congreso Nacional como una nueva mara que ha emprendido una acción de extorsión legislativa. La bancada nacionalista tomó la postura de no ratificar el acta que da por hecho la adhesión de Honduras al CAF. Pueden seguir extorsionando, mintiendo y engañando a Honduras, pero no lo vamos a ratificar, dijo el diputado Tomás Zambrano. Hoy comparto que digan que la oposición viene con una postura de bloquear a la presidenta Xiomara. Si el bloqueo se da a lo interno de ustedes, no se pueden poner de acuerdo. Uno sale con una cosa y mañana con otra. No hay agenda clara, lamenta la diputada nacionalista María Antonieta Mejía. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Vamos a hablar hoy de la situación del país. ¿Qué tan cierto que hay grupos de poder que pretenden desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro? Lo que ha dicho el coordinador de Libre hace algunas semanas de la posición de la embajada americana que se opuso en cada tema que abordó la presidenta Castro. Estos y otros temas abordamos esta mañana con distinguidos invitados. El sociólogo catedrático universitario, sociólogo, don Marcio Sierra. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl. Me place que me hayas dado esta oportunidad para comunicarme con la ciudadanía de nuevo. Gracias. Don Luis León, el director del Instituto Holandés para la Democracia. Bienvenido. Buenos días, don Raúl Valladares, don Marcio, muchas gracias por la invitación, es un gusto acompañarles. En un momento también se incorpora don Armando Orellana, sociólogo y catedrático universitario, para dialogar con ustedes de qué es lo que está pasando en el país. Don Marcio, ¿cuál es su visión de lo que ocurre en Honduras en este momento en los temas políticos fundamentales? Bueno, en primer lugar, saludar a toda la ciudadanía que está viendo este programa y decirle que el tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante complejo, difícil y que está generando un alto grado de incertidumbre en el país. Definitivamente tenemos que reconocer que hay una tendencia a la ingobernabilidad en el país. No puedo establecer la premisa de que hay ingobernabilidad, pero sí hay un proceso que tiende a la ingobernabilidad. Y en ese sentido, entonces, habría que caracterizar el panorama político en ese contexto. ¿Y qué significa entonces caracterizar o analizar esa premisa que estamos planteando en este momento? Pues, primero que todo, entender el concepto de ingobernabilidad y luego analizar las características de la ingobernabilidad. ¿Por qué se habla o se tiende a creer
de que hay esta tendencia a la ingobernabilidad. Podemos verlo desde como dos ángulos. La primera cuestión es que estamos observando un estado de cosas que reflejan imposibilidad de gobernar, es decir, de administrar el país bajo un contexto de orden y tranquilidad. Eso ustedes pueden constatarlo en la realidad. Tenemos desorden y tenemos intranquilidad. Entonces esto hace que se vea un gobierno que tiende a la ingobernabilidad. Pero también hay otra manera de observar este problema, y es cuando vemos el tema de la integración. En primer lugar, vemos que hay dificultades para lograr integración social y estamos viendo que hay polarización, ¿verdad? Estamos viendo que hay una serie de hechos que hacen que la integración social se dificulte. Pero también se puede observar que dentro del mismo sistema gubernativo hay desintegración. Entonces, esto lo que nos está reflejando es que estamos en una situación en que el pacto social que hemos establecido alrededor de la Constitución se está violando. ¿Y qué significa eso? Que tenemos una ruptura del hilo constitucional que se refleja en muchos hechos que tienen que ver con inseguridad, que tienen que ver con corrupción, que tiene que ver con inestabilidad institucional. Entonces, desde mi ángulo analítico, sí creo que se están produciendo condiciones de ingobernabilidad y que es necesario tomar en consideración para evitar la degeneración total y caer en un estado fallido, ¿verdad? Entonces, eso es como de entrada lo que yo defino como panorama político, ¿verdad? Hay una tendencia clara hacia la ingobernabilidad. Antes de don Luis León, bienvenido, licenciado Armando. Mucho gusto, buen día, buen día. Gracias por esta oportunidad y es un placer compartir con distinguidos intelectuales. Creo que es valiosa la oportunidad, Raúl, estar en este medio para poder de alguna manera hacer, ¿verdad?, esa aproximación, porque yo creo que lo que hacemos, ¿verdad?, es ponernos cada uno los lentes de cómo observamos esa realidad nacional y con gusto estaremos compartiendo estas ideas, Raúl. Sí, gracias. Don Luis, ¿qué piensa? ¿Cómo está el país? Siento que es preocupante la situación, aunque uno sea optimista, Raúl y compañeros, colegas, en pretender que Honduras vaya por vías de mejora continua, de desarrollo, de fortalecimiento democrático, de justicia social y ciudadana, la situación yo la veo bastante compleja. Primero porque siento que 2 de los 3 poderes del Estado no están funcionando alrededor de una gobernanza adecuada. Digamos, el Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Castro, permanentemente está en una posición de defensa política ante ataques políticos, y eso eventualmente genera que no haya mucha posibilidad o margen de maniobra para operar desde el Estado, y por ende empieza a llevarnos a estados de ingobernabilidad, como decía don Marcio. Digamos, si el Estado está más centrado en defenderse políticamente que accionar técnica y profesionalmente a favor del pueblo hondureño, entonces empieza a haber una debilidad en el funcionamiento de las instituciones públicas. Y cuando vemos el Poder Legislativo, o sea, una vez más se suspende la sesión por no ratificar un acta. Esto a mí me
me hace ruido en función de la incapacidad que hay de poder llegar a consensos, acuerdos y sobre todo dar una ruta de tranquilidad y gobernanza legislativa al país. Poniendo esos dos parámetros iniciales, don Raúl, yo siento que estamos en una situación bastante compleja, que tampoco es nueva. Honduras viene teniendo problemas de ingobernanza desde hace muchos años. Eso para mí data también, y no es el caso actual, pero data de muchos gobiernos que no han tenido la legitimidad adecuada por parte del respaldo ciudadano, las malas o los malos o pocos espacios creados para el diálogo y los consensos multisectoriales. Honduras viene requiriendo un diálogo integrativo desde hace muchísimos años. Don Marcio mencionaba el pacto social. Bueno, el pacto social comúnmente se traduce en un documento llamado Constitución de la República, pero la Constitución ya definida como tal nos da la oportunidad, bajo la democracia participativa y de consulta, tener los espacios de construcción colectiva, y es algo que en Honduras no venimos viendo desde hace muchos años. Nos hace falta, Raúl, escucharnos entre todos y sobre todo tolerarnos a todos, que ese es otro problema. El que no piensa como yo es enemigo mío, y el enemigo mío hay que eliminarlo. Yo siento que no vamos a poder construir una ruta de país bajo esas condiciones, porque al final las bajas, pocas o nada acciones que se puedan hacer desde las instituciones del Estado no es en los funcionarios públicos que impacta, es en el pueblo hondureño. Es el pueblo hondureño quien tiene carencia de educación, de salud, de seguridad, de empleo, de inversión pública, que es la que sufre los resultados de la ingobernanza y de la falta de un plan claro. Y esto yo lo he dicho mucho, Raúl. Al final nosotros también estamos siendo víctimas de la improvisación que vivimos como país. Honduras no tiene un plan claro de dónde quiere llegar a 10, 15, 20, 30, 40 años. ¿Cuál es la Honduras que vamos a tener en el 2080? Digamos, estamos improvisando fuertemente y eso no nos permite solventar ni problemas inmediatos ni problemas a lo largo del tiempo. Entonces nos hemos vuelto una especie de país apagafuegos, donde vivimos, aparte de esa agenda política diaria que nos mantiene entretenidos y todos los días tenemos una discusión nueva alrededor de temas políticos, vivimos viendo cómo solventamos problemas. Estos últimos días, Raúl, usted sabe que el tema ha sido la energía eléctrica, porque al final ya el problema energético estalló y ahora hay que buscar una solución paliativa, que no precisamente es la solución a los problemas del sistema energético hondureño. Entonces yo creo, Raúl, que estamos en una situación bastante compleja. Por muy optimistas que uno quiera ser, no podemos decir que es una situación muy favorable. El sentir del pueblo hondureño es un sentir, ya no diría ni siquiera de hartazgo político, sino de decepción política. O sea, yo siento que el pueblo hondureño ha ido cayendo en los últimos 12 años en el entendimiento de que los políticos no nos van a sacar de la pobreza, los políticos no nos van a dar las soluciones de país, y eso genera desánimo. Y eso se ve traducido en los grandes flujos migratorios que tiene Honduras hacia Estados Unidos. Así que inicialmente, Raúl, sí planteo que estamos en una situación bastante compleja, difícil, desmotivante, pero si encontramos los mecanismos correctos, creo que todavía estamos en estadios donde podemos tener posibilidades para buscar soluciones. Licenciado Orellana. Bueno, Raúl y amigos, auditorio, yo creo que estas lecturas que uno hace con respecto a la realidad social del país, debemos, como dijo un teórico de los clásicos de la sociología, Pierre Bourdieu, Max Weber, antes de Pierre Bourdieu, darnos cuenta que también tenemos que poner los valores y las perspectivas en el análisis. Me parece que en la situación que se está viviendo en los últimos años en Honduras, hemos tenido siempre esos referentes, tanto en la academia como en los medios, ¿verdad?, que obviamente tienen una postura, tienen un compromiso, una adhesión, como dirá también Gramsci en algún momento. Y pues no estamos alejados de eso, independientemente de lo que argumentemos. Desde mi perspectiva, más allá de una postura
funcional estructuralista, donde vemos deterioro de institucionalidades y que la solución parte simplemente de la construcción en perspectiva de nueva normativa, de leyes más rigurosas o de conceptos como los que se han construido, ¿verdad?, por el neoinstitucionalismo, como el término de consenso o de gobernabilidad, debemos ver realidades concretas que ha estado pasando este país en los últimos años. Y bueno, la historia incluso, ¿verdad?, que aquí está también un colega contemporáneo, dos colegas contemporáneos del distinguido amigo, me refiero a Mario Pozas y Rafael del Cid, ¿verdad?, que plantean sobre ese difícil camino en la construcción de un sector público en el Estado hondureño. Hay que reconocer datos concretos de esa situación que vivimos en América Latina. Honduras, ¿verdad?, sigue siendo ese segundo país más pobre, más empobrecido de América Latina. Élites concretas, ¿verdad?, en los sectores que han venido gobernando, que realmente han tenido poca intencionalidad de transformar esa realidad. Han puesto al servicio, ¿verdad?, de grupos privilegiados, de oligarquía, ¿verdad?, los grandes fines y proyectos del país. Cuando hablamos de constituciones, ¿verdad?, podemos hacer una lectura de qué son esos contratos sociales, ¿verdad?, que se han hecho. Y el último es del 82, que lamentablemente se hizo en una coyuntura, ¿verdad?, en la que era una forma de apagar el fuego de las crisis que venían dándose en América Latina y concretamente en Centroamérica, ¿verdad? Recordemos que al lado estaba produciéndose esa revolución sandinista frente a situaciones, ¿verdad?, de abuso de el dominio tanto del norte como propiamente de los que se construyen y erigen como dueños del poder. Me refiero a Anastasio Somoza concretamente. Y luego, ¿verdad?, para no irnos un tanto tan atrás, a mí me parece que lo que estamos viendo ahorita lo caracteriza de forma muy clara, entre otros, me parece que Carlos Monedero lo plantea de forma clarita, recordando un concepto de Antonio Gramsci, ¿verdad?, con respecto a el proceso de transición. Estamos en una transición, hay una crisis, ¿verdad?, de transición hegemónica. Realmente los grupos que tuvieron el control en los últimos 12 años están negándose de alguna manera a despojarse, ¿verdad?, de esos poderes. Y lo nuevo que está por nacer, en todo caso, ¿verdad?, que es un proyecto alternativo, que desde mi punto de vista no es perfecto, ni tampoco hay que encasillarlos en esos esquemas, porque a veces caemos en la cuestión de ideología, de socialismo. A mí me parece que lo que hay es un intento de restaurar esa institucionalidad en principio, ¿verdad? Un Estado de Derecho prácticamente, como se ha mencionado aquí, fallido, deteriorado, un sistema de justicia que todavía sigue siendo caótico, y en materia de política pública hay que reconocerlo, que hay un esfuerzo de intentar robustecer, ¿verdad?, el Estado. Las arcas del Estado prácticamente vaciadas. Hay un intento, lo que está en el Congreso, ¿verdad?, con esta ley de justicia tributaria, es de alguna manera de recuperar esa posibilidad y esa fortaleza que puede tener el Estado para invertir. Porque cuando hablamos de presupuesto, por ahí en los discursos que escuchamos se le dio luz verde, el mayor presupuesto de los últimos años. ¿Qué es un presupuesto? ¿Verdad? Es presuponer que vas a tener los recursos para invertirlos, pero esos recursos están realmente ahí. Entonces, cuando se habla del CAT, por ejemplo, ¿verdad?, la posibilidad de acceder, son otras fuentes, pero hay sectores que dicen, no cortemos el ombligo, la dependencia que hemos tenido porque nos sentimos seguros. Es cuando se produce el parto, ¿verdad? El niño lo primero que hace es llanto, y eso es lo que han tenido algunos sectores, ¿verdad? Frente a esa posibilidad de transición a un nuevo esquema que no necesariamente es perfecto, bien heredado del proceso anterior, funcionarios que han estado dando mal funcionamiento o acciones incorrectas, es producto de que fueron formados en ese proceso anterior, en esos vicios de la cultura política tradicional. Lamentablemente, para ese proceso de transición, ¿verdad?, me parece que nos hace falta mucho y sobre todo tomar conciencia, situaciones que en lo cotidiano debemos de tomar conciencia como ciudadanos, ¿verdad? Criticamos y cuestionamos algunas cosas en la estructura, en la superestructura, pero en lo cotidiano queremos pasarnos de la fila, ¿verdad? Sí. Queremos que un amigo nos dé ahí el puesto adelante. Entonces, ¿cómo construimos? ¿Somos realmente consistentes cuando desde otras instituciones cuestionamos algunas acciones que se puedan hacer y que están ahí visibles, pero escondemos lo que tenemos atrás, el sucio atrás, ¿verdad? Entonces, instituciones descentralizadas, la propia academia, donde se ha utilizado pues algunos de esos vicios que se han señalado. El tema, no hay que esconderlo, el tema del nepotismo.
hagamos una revisión de las instituciones, seamos objetivos, seamos coherentes. Entonces, me parece que ese proceso de crisis, de transición, tiene que ver también con valores, tiene que ver con construcción de una nueva moral. Hay una transición a construir, todavía no se ha consolidado. Es mentira que en años 4 o 5 meses, ¿verdad?, realmente estemos viendo que se está consolidando una nueva hegemonía, una nueva lógica, un nuevo esquema de construir. Hablamos de plan de país. Hombre, a mí me parece sorprendente, estando en la Universidad de la Defensa, haciendo maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, me aparecen por ahí, ¿verdad?, con el plan de país, ¿verdad? Óyeme, ¿cuántas veces lo tomaron realmente los funcionarios para leer y hacer un análisis objetivo de lo que se trataron ahí? Simplemente era lo más práctico avanzar con las sedes, avanzar con la privatización de carreteras, de aeropuertos y todo lo demás, pero lo demás no había que divulgar, no había que analizar qué era el proyecto de país. Entonces, me parece que en ese proceso estamos, en un proceso de crisis, de hegemonía, en la cual, ¿verdad?, están parapetados algunos sectores para evitar ese avance. Y obviamente los que están pretendiendo ese avance, ¿verdad?, en todo caso el partido oficialista y los sectores que están vinculados, también de alguna manera, de alguna forma, ¿verdad?, no tienen una visión clara sobre el futuro inmediato, sobre las lógicas de ese orden político que debe de construirse. Me parece que está todavía en ese proceso de crisis y de transición el país. Sí, dígame, don Marcio, ¿es una realidad o es una excusa de libre decir que hay grupos conspirando, grupos de poder conspirando contra el actual gobierno? Es una respuesta bien complicada esa, ¿verdad? Pero sí yo me voy a basar en lo que han dicho los compañeros. En una crisis de transición, como muy bien lo ha planteado mi colega, se dan situaciones que tienen que ver con eso que usted pregunta. Obviamente, si usted está queriendo desde el gobierno desestructurar un sistema hegemónico histórico que ha sido consolidado alrededor de un enfoque de desarrollo capitalista, obviamente que se van a dar posturas opuestas. Lo que sí es que hay que analizar muy bien es el origen de esa conspiración que se está supuestamente produciendo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando hay una conspiración es porque el que está gobernando está haciendo cosas que alteran situaciones que están en el país y que se están afectando. Yo creo que sí hay una, yo no lo diría conspiración, yo lo que diría es hay una oposición que se está consolidando porque no hay satisfacción en la manera como se está conduciendo el proceso de transición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En eso estoy de acuerdo con mi colega. No se está sabiendo manejar el proceso de la transición. Si se quiere como perspectiva futura llegar a un socialismo democrático como se estableció en campaña proselitista, no lo están conduciendo bien porque ni siquiera se tiene clara los pasos o la estrategia que se va a seguir para lograrlo. Y eso tiene que ver con diálogo. Si en una situación de esta naturaleza, que es de cambio, usted no dialoga con la gente que tiene que ver con el estatus que se quiere afectar para el cambio, usted no espere que va a haber tranquilidad, va a haber oposición. La conspiración, yo la siento que es una manera propagandística de plantear la cuestión para alimentar o para intimidar, en cierto modo, las fuerzas opositoras. Pero creo que ese no es el tema. Aquí lo que tiene que hablarse es cómo vamos a conducir esa transición que está diciendo el colega. ¿Cómo es que se tiene que plantear el proceso de diálogo para lograr consensos o para lograr acuerdos que permitan entender el enfoque refundacional que tiene el gobierno? ¿Por qué?
Porque así como hay un enfoque refundacional, también hay un enfoque de transformación. Y eso plantea posturas encontradas. No es lo mismo ver la Constitución desde la perspectiva refundacional, que implicaría desde su origen hacer un cambio total, a ver un enfoque transformador que toma la Constitución para modificar o para reformar las situaciones que tengan que reformarse para lograr esa transición. Entonces, el diálogo alrededor de esa polémica que existe es lo que no se está dando. Y por eso entonces se tiende a una ingobernabilidad, porque por un lado se cierran y por el otro lado también. Y entonces cuando hay posturas intolerantes por ambas partes, caemos en una situación base cero. Entonces ahí es una complicación por no tener clara esa visión, porque eso es una visión partidaria de transición clara que le permita al ciudadano entender hacia qué quieren llegar. Y eso es lo que no estamos entendiendo, porque hay una inestabilidad, porque hay una tendencia a la ingobernabilidad, por no hablar claro, por no tener lo que decía el colega, posturas o argumentos que le permitan a la cultura política que existe en este país, que también es limitada, entender las determinantes morales que se quieren establecer, porque ese es el gran sustrato de mayor incidencia ahorita en la transición. Queremos una nueva moral, está bien, busquemos una nueva moral porque la necesitamos, pero ¿cómo vamos a hablar de una nueva moral si los que están gobernando caen en el error de una mala moral? Entonces es contradictorio el proceso. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Muy bien. Dígame, don Luis, ¿esto es una realidad o una excusa de libre que hay grupos conspirando contra el gobierno en busca de desestabilizarlos? Es que creo que tendríamos... ¿Qué fue esa risa? Es que creo que tendríamos que categorizar a qué nos referimos con grupos que quieren desestabilizar. ¿De acuerdo? Porque, digamos, don Marcio hacía un planteamiento sociológico muy amplio de cómo debe gestarse un proceso de este tipo. Y claro, si lo extrapolamos al pensamiento político, al funcionamiento del país y también al propio funcionamiento interno de en este caso Libre, también pueden haber aristas de inconformidad en el proceso. Entonces, digamos, si yo trato de pensar si este gobierno está tratando de ser boicoteado o afectado, bueno, es algo que he escuchado de casi todos los presidentes en Honduras en los últimos 40 años. Todos han sido víctimas de ataques y conspiraciones, ¿no? Sin embargo, creo que yo me atrevería a categorizar el riesgo. Digamos, políticamente, la oposición sí está generando una presión mucho más fuerte de lo que creo que Libre había presupuestado. Yo creo que Libre tenía claro que al llegar al gobierno iba a tener mucha oposición política, pero creo que la magnitud de la oposición o la fuerza que esta oposición le ejerce, Libre no la tenía presupuestada. Libre pensó que iba a ser más fuerte en esa lucha política. Y en estos 15 meses Libre se ha dado cuenta de que no es tan fuerte políticamente como para chocar con una oposición que aparte de que ha hecho bloque... O a la inversa podría ser también. O a la inversa, pero aparte de que... la derecha tiene más fuerza y no lo había descubierto. O la derecha tiene más fuerza y no lo había descubierto hasta ahora que se tienen que enfrentar con la izquierda. Disculpen, pero... ¿Y no le dieron golpe de Estado en 2009? Bueno, cuenta, sí, pero estamos hablando políticamente en la coyuntura actual, ¿no? Digamos, vámonos un paso atrás, Raúl, para poder explicarlo. El Partido Nacional se sentía muy seguro de ganar nuevamente una elección y estar 4 años más gobernando, porque se sentían fuertes políticamente y bueno, claro, hay una gran voluntad ciudadana que está detrás de todo esto, pero pierde el poder. El Partido Nacional representaba una fuerza política que para mí hoy por hoy sigue siendo fuerte,
¿de acuerdo? Pero al perder la estructura de Estado, de gobierno y de poder, evidentemente entran las dudas de qué tan fuerte soy, porque no es lo mismo gobernar que no gobernar en el ejercicio democrático. Entonces, yo siento que en esa transición que Libre ha estado implementando, pero que también el Partido Nacional y los demás grupos de oposición han estado implementando, porque ellos también están en una transición interna de replantearse ahora qué hago, porque ya mi rol es otro, ¿de acuerdo? Libre no estaba tan claro de que iba a tener una oposición tan fuerte, y como dice el compañero, tal vez la oposición no se daba cuenta de que tenía tanta fuerza todavía, pero en cualquiera de esos aspectos yo siento que políticamente Libre no estaba claro en que iba a tener que emprender una lucha tan fuerte. Digamos, como se logra el nombramiento del presidente del Congreso Nacional de la República, le hizo pensar de arranque a Libre que ellos tenían fuerza para tomar decisiones por encima de una oposición que ellos catalogan desacreditada, vinculada a la corrupción, al narcotráfico y todo lo que Libre pueda plantear, y que en muchos de los casos no están lejos de la realidad. Pero digamos, Libre pensó que entraba fuerte y en el camino ha ido queriendo golpear y se ha dado cuenta que la pared no se bota así nomás. Entonces, políticamente, claro, al no lograr avanzar, el discurso de nos quieren boicotear nos está afectando. Y es un discurso político que hay que decirlo. Que dicho sea de paso, en política hay que decirlo. Porque si usted no tiene ese discurso político, Raúl, entonces está fallando como político. Claro. O sea, usted en la política la victimización política sirve mucho también. Si lo llevo al tema empresarial, de los sectores económicos de país, denominados por algunos grupos de izquierda como poderes fácticos en Honduras, claro que hay una oposición, digamos, don Marcio lo planteaba y me sustento en lo que él dice. El proceso de transición refundacional de Libre incluye todo un proceso de cambio en la estructura tributaria del país, por ejemplo. Y el efecto de golpear a grupos económicos que durante décadas en Honduras han estado beneficiados por exoneraciones y muchas cosas, claro que le va a generar resistencia. Roncha. Eso es evidente y eso había que tenerlo claro. Lo que pasa es que Libre tampoco pensó que el efecto político le iba a dar un efecto en este tipo de decisiones. Y ahí es donde, por ejemplo, la ley de justicia tributaria no logra avanzar y no va a avanzar porque políticamente no avanza y los grupos que pueden ser afectados por este tipo de decisiones también han hecho bloque para que esto no pase. ¿Qué es malo lo que se hace? No. Porque si nosotros nos vamos 8 años atrás, el rol de Libre era exactamente el rol que tiene la oposición en este momento. Detenía todo, bloqueaba todo, decía no a todo, se oponía a todo, entonces así funciona. Hubo una insurrección legislativa, ya vamos a hablar de eso del Congreso. Y el último, Raúl, siento yo que el gobierno no ha logrado desarrollar el planteamiento de la manera adecuada. Primero porque hoy por hoy no sabemos a qué le llamamos refundar el país aún. Y aún los mismos funcionarios públicos hablan de refundación y no saben o no definen claramente qué es la refundación. No significa que no lo saben, significa que nosotros como país no lo sabemos y yo creo que eso obedece a la falta de claridad en el mensaje del gobierno. Yo en eso estoy muy claro. Siento que el gobierno tiene una gran debilidad comunicacional. Siempre que uno está haciendo análisis de lo que está pasando en el país, siempre hay funcionarios que se involucran en los programas y dicen, nosotros estamos haciendo, pero nadie lo sabe. Entonces, digamos, ante la falta de conocimiento, la percepción ciudadana es lo que yo carezco. Entonces, yo creo que sí hay un problema comunicacional y a la falta de una capacidad comunicacional, que tampoco hay que caer en errores como el gobierno anterior que nos hacía una cadena nacional diaria y llegó un momento que estábamos hastiados, pero tampoco significa en que nuestra presidenta actual no aparezca y que no sepamos nada de la visión presidencial excepto a través de sus asesores. Entonces yo creo que el mensaje comunicacional y la falta de claridad en cómo plantearle al pueblo hondureño lo que estamos haciendo también le genera obstáculos. Porque claro,
Esto es, Raúl, como cuando uno lo van a inyectar. Si uno no sabe si va a doler la inyección, no se deja. Entonces, me parece que Libertad y Refundación tiene una excusa política válida, pero siento que ya hay que empezar a dejar esa excusa y empezar a poner el ABCD de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, para que los que estén de acuerdo se involucren y los que no estén de acuerdo hagan la oposición como debe hacerse. Sí, quiero solo añadir algo, Raúl. Sí, claro. No, está bien, está bien. Es que yo lo que creo es que nos encantó a la ciudadanía en general el haber lanzado a Xiomara. Xiomara representó un símbolo de el hoy y el ayer, ¿verdad? Porque primera vez que teníamos una presidente mujer, ¿verdad? Y eso gustó, ¿verdad? Pero se sobreestimó, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la propaganda que se utilizó fue un éxito, porque eso hay que reconocerlo, dadas las condiciones de hartazgo social que tenía la ciudadanía por 12 años de gobierno, ¿verdad? Nacionalista. Entonces hicieron una propaganda política muy acertada, porque eso fue acertada. Pero el concepto de poder que tenían que construir o que tienen que construir, no lo analizaron, lanzaron a la presidente Xiomara sin prepararla realmente para enfrentar ese proceso. Y entonces, ¿qué sucedió? Que se produce la doble como dirección que hay en el gobierno, porque una cosa es lo que dirige Mel y otra cosa es lo que dirige la presidenta. Entonces, allí hay una situación que hay que tomar en cuenta. La empresa privada, los factores de poder real, fácticos del país, estaban de acuerdo en hacer el cambio y estaban de acuerdo con la candidatura de Xiomara. Un porcentaje importante, tal vez no todos. Importante, que permitió el triunfo en cierto modo. De acuerdo. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que logran el triunfo, pero no están preparados para manejar el triunfo. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, esa situación, pues, va a haber la necesidad de repararla. En algún momento tiene que haber ese diálogo que estamos diciendo. Un diálogo que tiene que ser en el sentido gramsciano, digámoslo así, ¿verdad? En el que la sociedad civil ponga su grano de contribución para que la transición la logremos hablada. Es que no vamos a poder transitar a una sociedad cualitativamente más apropiada si no lo hacemos de la manera integral, porque el tema ahorita es cómo logramos nosotros que el concepto o la visión que propicia la refundación sea compartido. Están queriéndolo hacer unilateralmente y ese es el grave problema que hay, porque no hay liderazgo presidencial. Y para conducir esta transición necesitamos un presidente que se faje, que explique y que conduzca. Y eso no lo tenemos. Raúl. Yo voy a empezar de nuevo por la pregunta que hiciste. Es que usted también está riendo, igual que Luis León. Sí, pues. No, tal vez me estoy riendo porque yo creo que, mira, me gustó, Luis, la perspectiva, porque puede verse de varias perspectivas, ¿no? Desde la debilidad como identificar fortalezas del otro lado. Y esos son coyunturales, Raúl. Es cierto, claro que tiene fuerza la derecha, enorme en este país ha sido, ¿verdad?, el polo, entre comillas, ¿verdad?, de poder, porque hay que definirlo de esa manera, y realmente es un frente, porque yo he calificado en las últimas oportunidades que me ha tocado decir las derechas, ¿verdad?, las derechas religiosas, las derechas políticas, las derechas también, ¿verdad?, en el orden de la sociedad civil, ¿verdad?, que muchas de ellas y aquí con la disculpa del amigo, ONGs, ¿verdad? No, que también hicieron un papel, porque yo quiero recordar que a ellos, para mí, extraordinario, aunque lo descalificaron, se los digo y aquí lo sabe el colega, un sacerdote y sociólogo, Francis Hautard, ¿verdad? Sociólogo belga,
Habla sobre, fíjense que nosotros teníamos un fuerte debate en Costa Rica, del cual también el amigo entiendo que es egresado, con don Oscar Fernández y con un amigo de origen cubano, ¿verdad? Que se quedó Jorge Rovira a dar cátedra en Costa Rica, es economista, pero se hizo doctor en sociología y doctor en filosofía. Pero eso es reciente, ¿verdad? Hace más o menos, estamos hablando de entre 2003 y 2005, más reciente. Entonces, el tema es sociedad civil, ¿verdad? El tema es sociedad civil y obviamente hay cantidad de teoría atrás, pero el tema aquí fundamental es entender que son expresiones de la sociedad organizada en la cual asume vocería, pero recordemos que ese concepto de sociedad civil, ¿verdad?, es un espacio político, ¿verdad? Un escenario político desde la perspectiva de Gramsci. Entonces, muchas veces se asume la voz, yo soy la sociedad civil. Y recuerdo que han habido diferentes debates. En algún momento, obviamente, los propios sectores que hablamos de ese polo de poder, ¿verdad?, que es la derecha, porque ayer también, en estos días, hemos estado hablando sobre el concepto de concentración de poder. ¿Acaso el Estado no es concentración de poder? Me preguntaba en esos debates filosóficos. Pero volviendo ahí con Oscar Fernández y Jorge Rovira, ¿verdad?, sobre el tema de sociedad civil, y el sociólogo belga habla de sociedad civil burguesa, que es ese grupo de empresarios, que en algún momento en ese proceso, estamos hablando de transiciones también, ¿verdad? Porque hemos visto en las últimas décadas procesos de cambio. Eso que se calificó el deterioro, el derrumbe del muro de Berlín, la propuesta socialista, fue acompañada también por el éxito de un modelo económico, el neoliberalismo. Y frente al neoliberalismo la crítica es: no queremos Estado. La sociedad civil, entonces, que asumía en ese momento eran los empresarios, porque queremos achicar el Estado. Pero a la par, ¿verdad?, fondos de Naciones Unidas, Banco Mundial y todos los demás fortalecieron. Hay que crear una sociedad civil, y se pensó no en cualquier sociedad civil que ya estaba construida, ¿verdad?, sino las ONGs que participan en estimular el desarrollo, fortalecer democracia, defensa de derechos humanos. Hay que decirlo, hacen un papel importantísimo, pero de alguna manera también hay agendas, no nos engañemos. El punto es que nos dice este sociólogo belga: hay una sociedad civil de abajo, de los de abajo. ¿Dónde están esos? Los trabajadores, los pueblos originarios. Casualmente, el día de ayer, ¿verdad?, estoy viendo Radio Progreso, un reclamo, dice: ¿por qué la comisión que viene, ¿verdad?, a hacer observación no se reúne con nosotros los garífonas, sino que antes se reúne con los que están actuando? Entonces, en ese tema de los diálogos también hay un constructo, hay constructos en los cuales de forma simbólica, o lo que hablábamos también, que es otra categoría importante, ¿verdad?, en función de eso de las desigualdades sociales, que es Pierre Bourdieu, la elabora, la reelabora, porque recordemos que agarra de ambas teorías, tanto la del funcionalismo como la teoría del conflicto. Asume que hay, ¿verdad?, una idea en la sociedad que es la distinción social. Entonces, porque tú andas de saco o X persona, ¿verdad?, tiene un poder económico, tiene un renombre, voy a ir primero donde él. ¿Por qué no voy donde el descalzo? Y entonces todos esos elementos, cuando hablamos de diálogo, me parece importante también lo que acaba de decir aquí el colega, Marcio, perdón, distinguido maestro, se debe de pensar en eso. ¿Hasta qué punto nosotros estamos construyendo ese piso de horizontalidad, ¿verdad? Sí. Es necesario debatirlo, yo considero, ¿verdad?, que el funcionario público en ese congreso también, ¿verdad?, donde hay tanta imagen negativa de cómo se manipula la democracia, ¿hasta qué punto eso es democracia o es representatividad? Porque sí tenemos ahí diputados, pero ¿a quién representan? Representan al pueblo. En medio de todo ese debate que se está dando en el Congreso, ¿realmente estamos representando los intereses del pueblo o nos estamos parapetando bajo un color, de una bandera? Yo soy rojo, yo soy azul, y a mí lo que me importa es defender a mi partido, pero me importa un comino que a través de ese préstamo, perdón, de esa adhesión a ese banco, puedan pequeños empresarios o pequeños emprendedores o el propio gobierno acceder a préstamos frescos. No me importa eso, me interesa mi bandera. Entonces, por eso yo percibo, respondiendo a la pregunta, de que sí hay realmente una nueva condensación de ese poder, ¿verdad?, que se está reincorporando de las derechas. Hemos tenido desfiles de también derecha religiosa, ¿verdad? Hace un fin de semana
ahí desfilando en contra de una supuesta ley, ¿verdad?, de educación sexual, pero que en el fondo también llevaba la idea de acuerpar a esa otra derecha que en el Congreso está parapetada y diciendo aquí no pasa nada, no voy a firmar ese ¿cómo se llama?, dame el nombre del acta del Congreso. Entonces, ahí tenemos realmente esa intencionalidad, que no se queda simplemente en la frontera. Y en eso que dijo, ¿verdad?, el expresidente de este país, ¿verdad?, en el país de Alicia, en el país de las maravillas de estos sectores pudientes que han logrado enormes ventajas y que obviamente están viendo la posibilidad de que ya no van a seguir gozando de esos mismos privilegios, claro, frente al peligro que pone este concepto, que también es un constructo, doctor, en la idea, en la teoría de cambio social. Hemos hablado históricamente, bueno, hay teorías de cíclicas, ¿verdad?, evolución, etcétera, pero en los últimos tiempos en materia política hablamos de reforma o de revolución, ¿sí o no? Sí. Entonces, lo que se ha sustituido en los últimos años y que hemos, de alguna manera, ¿verdad?, me refiero a la intelectualidad, pues también progresista, podría decirse, reconstruir el concepto de revolución porque daba miedo. Y lo hemos construido como refundación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba frente a una revolución? Una contrarrevolución. ¿Sí o no? Sí. En todos los países, en Rusia, en Cuba, en Nicaragua, una contrarrevolución. Alguna armada, otra ideológica, otra religiosa, y ahí estaba. Pero ¿qué tenemos en los últimos años? Realmente que ha habido también un constructo de intelectualidad, un Mario Vargas Llosa enfrentado contra un, entre comillas, ¿verdad?, lo vamos a poner, un simple maestro que se le ocurrió meterse a política y llegó de presidente. El bombardeo fue permanente, este no sirve para nada. Y el año pasado hemos tenido, Raúl, el año pasado comenzó ese bombardeo. ¿Cómo es posible que esta señora, verdad, que no sabe nada, así se decían en algunos medios y algunos intelectuales, algo. Me refiero con cuando dijo de Mario Vargas Llosa, sí, ¿y el maestro? Dime. El maestro Pedro Castillo. Peruano. Pedro Castillo. Pero era un maestro rural. Es que Mario Vargas Llosa, yo recuerdo que él mismo cuenta que se fue al campo después de que se enfrentó a Fujimori. Bueno. Y le preguntó al campesino, ¿por quién votaste? Por Fujimori. ¿Por qué? Porque era el que no conocía. El mismo Vargas, yo sabía que era Pedro Castillo, pero me hizo recordar esa pasada que también cuenta Vargas Llosa cuando perdió con Fujimori. Claro, claro. Entonces lo que estoy diciendo cuando digo que no debemos quedarnos simplemente en el país de Alicia, ¿verdad?, porque eso es lo que construyó también la derecha, y ese imaginario de que aquí, bueno, todo lo que se construye aquí no tiene nada que ver con el exterior. Claro que sí hay una derecha latinoamericana que también está preocupada frente a una ola de gobiernos progresistas, y frente a esto se atrincheran, ¿verdad? Lo hizo el expresidente de Brasil frente al triunfo de Lula, ¿sí o no? Estuvieron ahí, incluso a punto de derribar el gobierno. En el propio Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, la idea de que supuestamente son teorías conspirativas, a mí me parece que también es, ojo, ¿verdad? Somos también personas con capacidad para poder entender que en esa dinámica también hay conexiones. Y hemos visto una reactivación desde mi punto de vista, las derechas y la intención en el año anterior, ¿verdad?, de ir erosionando imagen de poder, ¿verdad?, deteriorando la credibilidad. Y yo creo que sí, hay que, desde adentro, lo que no ha tenido, o muy poco ha tenido este gobierno, es autocrítica, ¿verdad?, de identificar que hay algunos errores. Yo creo que estamos en junio y probablemente se den algunos cambios en el gabinete o algunos replanteamientos, pero la realidad que detrás hay una campaña permanente. Sí, coincido en lo que ha dicho León. Hay una especie de mucha confianza cuando vienen los propios norteamericanos que hicieron un papel, jugaron un papel sí o no en la elección para ayudar de alguna manera. El gobierno norteamericano, el nuevo gobierno norteamericano de alguna manera colaboró para que se hiciera posible ese triunfo de alguna manera, ¿verdad? Como también el voto de esos votos indecisos. Como también el gobierno americano colaboró en la reelección de Juan Orlando. No solo en la reelección, en el golpe de Estado, si es evidente, no puede ocultarse ya, ¿verdad? Y aunque en algún momento quisieron aquí al interior hablar de sucesión presidencial. Entonces, yo creo que a esta altura, estamos en el siglo XXI, la información es increíble a través de las redes sociales, sobre todo los jóvenes, y me estoy refiriendo porque hay alumnos míos de ciencias políticas y de
de sociología que me están viendo y saben, yo me siento cuestionado muchas veces cuando ellos me rebasan en muchas cosas, ¿verdad? Profesor, y tal cosa, no se acuerda de esto, mire que en la red social fue publicado que el acceso a información entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta como sociedad que si bien es cierto se puede manipular en determinados momentos la opinión pública, está el fake news también, que es la noticia falsa, que puede tener el control, pero en determinados momentos se nos puede, ¿verdad?, exceder. Y solo cierro con esto, Raúl, el tema de consenso. ¿Por qué pretendemos que exclusivamente o debemos cerrarnos en que todos debemos estar de acuerdo? Los disensos son necesarios y está bien que haya disenso en ese Congreso para repensar de alguna manera, pero yo creo que después de pedir explicación y de reflexionar, la decisión debe ser en función de los intereses de mi país, de la mayoría, aunque no necesariamente sean los míos, pero si yo soy representante en el Congreso, debo de pensar en el beneficio de quienes pero democráticamente, o sea, correcto, la mayoría, sí. La mitad más uno. Es que eso ha sido realmente las prácticas que han ocurrido, se ha manipulado la voluntad de las mayorías muchas veces, desde las directivas de los congresos, sí. Desde los fraudes electorales, desde la vocería también, porque muchas veces, y yo lo digo a veces en estos foros, Raúl, y qué bueno, yo digo que para mí Raúl es un gran educador, porque espera, oye, porque él coordina. En otros foros dijo, de repente ni te dejan hablar, dímelo si es cierto o no. Sí. Entonces, yo creo que como sociedad hondureña debemos educarnos a esa horizontalidad, a la democracia, oír al otro, pero darte cuenta que independientemente de que después de que hemos tenido aquí esta reunión, yo puedo seguir en desacuerdo contigo. Claro. Sí, voy a hacer una pausa, me dice el licenciado Omar García. Buen día, pregunta, ¿podrían por favor hablar del poder en Honduras de narcoderecha y de narcoizquierda? Dice don Omar García. También no los puedo leer todos, espero me comprendan. Dice don Ricardo Castillo, el empresario, me parece interesante los planteamientos de sus invitados y con mucho sentido, pero básicamente creo el problema es como la serie de Juegos de Tronos. Esta es una conspiración directa de grupos económicos que durante más de 50 años se han beneficiado y se enriquecieron y ahora ven en peligro su estatus y hablan hasta de posible golpe de Estado, dice don Ricardo Castillo. Don Eduardo Jiménez Gómez dice, grupos de poder en contra del gobierno. Primero, Salvador Narrala. 2, Luis Redondo con su incapacidad de diálogo y sin liderazgo en el Congreso. 3, los colectivos sin trabajo buscando violentamente lo prometido. 4, hospitales en medicina. 5, escuelas cerradas sin clases. 6, Ministerio Público revisando la grama del estadio. 7, nunca pueden poner las cámaras del 911. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Aquí la producción me anotó. Vamos al tema del Congreso Nacional, que es álgido. Se han aprovechado los grupos de poder de la Ley de Justicia Tributaria y ahora la adhesión del CAF para tratar de desestabilizar este Congreso. A mí me preguntan. ¿Sí? Bueno, mire, ambos temas son interesantes porque ponen en el tapete de la mesa dos medidas que se quieren plantear que son claramente refundacionistas. La distribución de la renta, la justicia tributaria, es un tema que todos los gobiernos progresistas de tendencia socialista quisieron implementar en América Latina y no lo lograron. No llegaron a la profundidad que se quiere hacer ahorita en Honduras. Pero mire, yo vuelvo al mismo tema y esto tiene que ver con poder. Hay que tener una buena comprensión de lo que es el poder, porque el poder está formado por derecha y por izquierda. Ambas fuerzas forman el poder, ¿verdad? Claro, con distintas modalidades de dominación, de hegemonía. Pero para que pueda haber una transición, ambos poderes tienen que ponerse de acuerdo en puntos mínimos, ¿verdad? Si no, no se va a lograr la transición, porque ambos tienen influencia en el desarrollo social.
La construcción social de Honduras no solo es responsabilidad del Partido Libre o de las fuerzas intelectuales que están detrás del Partido Libre. También hay fuerzas intelectuales de la derecha que quieren contribuir a esa construcción social y entonces hay que ver cómo vamos a lograrlo. La cuestión es no permitir que se distancien de tal manera que nos quedemos en una inmovilidad que nos va a llevar a una sociedad fallida. Eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? A mí me gustan los planteamientos que se han hecho porque son progresistas. ¿Y qué significa eso? Que ante un inevitable desarrollo progresista, la derecha tiene que aprender a ajustarse a ese desarrollo progresista bajo condiciones de diálogo. En el mundo existen ya sociedades que combinan muy bien el enfoque refundacional socialista con un enfoque transformador liberal. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, lamentablemente, Orellana y Luis, ¿verdad? Tenemos un nivel bien bajo de cultura política, ¿verdad? Entonces, ese es un problema bien serio para la transición, porque la transición al socialismo democrático implica un nivel de desarrollo cultural que ya Gramsci lo planteaba, ¿verdad? Enorme, que no lo tenemos. Entonces, al tener esa condición, ¿qué hacemos? Y ahí es donde yo veo la intolerancia, tanto del bloque de derecha como del bloque de izquierda. No somos capaces de dialogar en función, no le digamos consenso, pero en función de un enfoque de nación, también, de una visión partidaria que nos lleve a un país como cualitativamente lo anhela ese nivel más bajo de sociedad, que es el que realmente está sufriendo o es la víctima de toda esta transición. Entonces, a mí me parece que es interesante. En la pelea de elefantes el que más sufre es la hormiga. La hormiga. Entonces, yo creo que, como dicen los gringos, ¿verdad? Open mind. Yo creo que estamos en un estado histórico, en una coyuntura histórica en que la apertura mental se vuelve necesario tanto para el bloque de izquierda como para el bloque de derecha. El problema es quién conduce ese proceso y ahí es donde tenemos el vacío. Tal vez, Raúl, un poco, a mí lo que me preocupa en este contexto es, si se está empujando un proceso de transición hacia el socialismo democrático, que todavía hace falta como presentar el esquema claro de hacia qué vamos, me preocupa la refundación en el tiempo. Digamos, nuestros ciclos electorales son muy cortos como para empujar un proceso refundacional largo. Sí. Y eso sugiere también que exista una posibilidad, porque está en la mesa, de que quien llegue al poder no tenga la visión refundacional. Sí, sino que tenga la de transformación. La de transformación, o sea uno de derecha clásica, sí, o sea un centro más conservador, o sea un centro izquierda, un socialdemócrata, y entonces echamos para atrás un esfuerzo que nos está costando mucho en tratar de poner a andar, y al final el que viene dice esto no, y vamos para atrás de nuevo. Eso me genera a mí la sensación de que Honduras va a ir teniendo victorias en el desarrollo social, económico, cultural, político, muy pequeñas en el tiempo. Se va a desajustar. Sí, porque si cada gobierno que llega, y por eso los procesos políticos electorales, digamos, si Libertad y Refundación está haciendo una lucha férrea por este proceso, tiene que encontrar una manera democrática y legítima de ganar el siguiente proceso para darle mayor tiempo de vida al proceso refundacional. Porque si gana el Partido Nacional, lo poco que se ha hecho se vota. Eso es un hecho, porque es un partido de derecha. O tal vez rescate algo, pero la experiencia nos dice que nunca el que viene rescata lo que el otro hizo. Por eso Honduras no ha logrado avanzar en 40 años. Yo siempre doy un ejemplo. Cuando teníamos bipartidismo, llegaba un alcalde en un municipio, ve que desarrollo es arreglar el parque. Llegaba un alcalde, arreglaba el parque, en el parque hacía una pared
nacionalista, perdía la elección, ganaba un liberal y decía, ¿esta pared para qué sirve? La votaba y arreglaba el parque a su gusto. Y de ahí volvía un nacionalista y decía, la pared estaba buena. Nos fueron 12 años votando y levantando una pared. Eso es lo que nos pasa en Honduras. Entonces el problema que siento yo acá es, como hemos estado hablando del diálogo y hemos estado hablando de los consensos mínimos, yo sí creo que dentro de esos consensos mínimos debe haber multisectorialmente una visión aceptable de lo que se puede creer en Honduras y permitir qué es la refundación. No podemos, estos procesos, don Marcio, ustedes son sociólogos, lo saben mucho mejor que yo, se deben hacer de manera escalonada, de tal manera que el impacto y el cambio sea asimilable por los sectores del país, incluyendo el último quintil, que es el más afectado o más beneficiado si las decisiones se toman bien. Entonces creo yo que hay que construir un mecanismo que permita escalonar la refundación, pero para eso, Raúl, entramos al punto suyo. Necesitamos un Congreso Nacional. Pero usted está suponiendo que es el Congreso Nacional quien tiene que ser el mecanismo para lograr esa transición. Claro, porque el Congreso Nacional es la institución que por naturaleza aglutina los sectores políticos, que son los tomadores de decisiones del país, y que en teoría deben quitarse la bandera de activistas de partidos políticos y ponerse la bandera y el sombrero de padres y madres de la patria y pensar colectivamente. Entonces pienso yo, Raúl, que lo que se pueda construir o no en el Congreso Nacional determina la posibilidad o no de la refundación. Ley de justicia tributaria no avanza. ¿Por qué? Porque el Congreso no tiene la capacidad de llegar a un consenso político. La ley de seguridad y defensa nacional, ¿por qué quedó engavetada y faltó el tercer debate? Porque no se pudo. O sea, digamos, aquí hay un tema muy claro, y es que el Congreso Nacional puede ser la puerta para que todo el estamento legal del país, que incluye un proceso refundacional, esté acorde a la visión ejecutiva de un gobierno que tiene potestades legales atribuidas por el proceso legislativo. Entonces yo siento que lo que nos hace falta, yo ahí, o sea, siento que tenemos, o mejor dicho, que no tenemos un liderazgo en el Congreso Nacional. En el país. Bueno, en el país, pero estamos hablando del espectro político, pero en general no tenemos liderazgo. Mire, una de las características precisamente de la ingobernabilidad es permitir la ilegalidad. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros un proceso de diálogo, Raúl, en un Congreso, en una institución que no tiene las características necesarias para asegurar un diálogo? Porque hay una condición ahí perturbadora. Yo le denomino, yo traje un desperfecto sustancial. El Congreso se ha convertido en un desperfecto sustancial que está imposibilitando una transición más hablada de este proceso. Yo creo que, retomando lo que han dicho los amigos, colegas, hay que volver a algo, León, que es necesario, y el maestro que, bueno, conoce esto mucho antes de todo lo que recién se está viviendo, los debates que se han dado en nuestro país y que yo creo que ahora están siendo objeto. Por cierto, me encontré una tesis doctoral ahí muy interesante en que participa una hondureña que está en Londres y hay otras 3 muchachas que están en América del Sur, hablando sobre el poder y los grupos económicos en Honduras, ¿verdad? El tema es que hay detrás de todo eso también es el tema de la democracia. Realmente, y hemos tenido periodos en los cuales las dictaduras militares, ¿verdad?, que se ha dicho, y otras que no, entre comillas, han sido tan militares, ¿verdad?, porque aquí un militar dio golpe y se lo pasó, entre comillas, al presidente del Congreso, pero igual, es autoritarismo. Y yo por eso escribí en algún momento un artículo sobre el retorno al autoritarismo en la hundida patria Morazán. Pero en medio de todo eso el espejismo de democracia. ¿Realmente, maestro, hemos tenido democracia en Honduras? No. Y entonces, frente a lo que tenemos en el Congreso, donde supuestamente ahí es el centro de la democracia, el ágora, decía por ahí un maestro paisano mío, ¿verdad?, que incluso creo que hay algo de parentesco, me refiero a Osvaldo Ramos Soto.
el ágora de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente hay democracia ahí? ¿Ha habido democracia en ese Congreso? Cuando analizamos en términos filosóficos, políticos, ¿verdad?, lo que se ha puesto en praxis en América Latina, en buena parte de América Latina y en el caso concreto de Honduras. Por eso hasta chistes hacen de Honduras, maestro, en el exterior. Dicen democracia estilo Honduras, ¿verdad? Es una terrible actitud de despectiva sobre lo que nosotros hemos concebido como democracia. Revisamos esa historia desde el tiempo de la independencia hasta acá, inicios de siglo, se reían de la voluntad del pueblo hondureño, venían y allá en Lloro, el diputado de Lloro, ¿verdad?, que venía acá a representar, al final no era lo que había discutido allá, sino lo que decía por ahí el cacique o el que tenía el control o la bandera del partido, modificaba y terminaban tomando otras decisiones. Lo mismo ocurre actualmente en el Congreso, donde realmente se supone que el pueblo te ha electo para que representes los intereses de ese pueblo, pero al final terminas representando la trinchera de partido. Entonces, claro, hay una diferencia entre democracia y representatividad, ¿verdad? Lo que hemos tenido es representatividad. Esos señores representan de alguna manera en el Congreso, buena parte de ellos, quien va más allá de la bandera o de la camisa que yo me puedo asumir de rojo. Detrás hay otros intereses. Es a quien representa. Correcto, acaba de decir alguien por ahí, no sé, con buena o mala intención, ¿verdad? Acaba de decir las ¿cómo se llama? Narcorrojos y narcorrojos y narcoazules, o narcoizquierdas y narcoderechas. Más allá de eso también están, ¿ok?, los intereses de los grandes empresarios, los intereses de las transnacionales, de las mineras y todo, que pueden, de diversas formas, como ocurre hoy en día, ¿verdad?, el tema de la corrupción que corroe el sistema capitalista y acrecenta con la llegada del neoliberalismo. Muchos de esos diputados, antes, en el periodo anterior, para llegar a ser diputados, iban a tocar la puerta donde el empresario: denme plata para financiar esta campaña, yo lo voy a apoyar en su proyecto. Sí. Esa ha sido la realidad. Entonces, frente a eso, ¿qué fue lo que se intentó? Porque no fue solo de Honduras, allá en España, ¿verdad?, este grupo que apareció, la Nueva Izquierda, ¿verdad?, que de alguna manera ha cometido errores. Podemos ha cometido errores terribles, como por ejemplo alejar a Izquierda Unida y en vez de aliarse, ¿verdad?, frente a esas situaciones y hacer luchas independientes. Entonces, lo que plantearon en algún momento, ¿podemos con estas redes sociales hoy abrir esa idea de representación del Congreso y abrirlo con las redes sociales a preguntarle al pueblo realmente qué es lo que queremos frente a esa ley de justicia tributaria o a otras iniciativas? Hacer consultas se puede hacer en ¿cómo se llama?, en espacio real, en situaciones que estuvimos en la pandemia que se mal utilizaron realmente, ¿verdad?, las sesiones. Pero ¿y por qué no abrimos de alguna manera espacios para escuchar al pueblo? Porque no quieren. Oigan esto, me dice una distinguida televidente, una pregunta para los panelistas. ¿Quiénes son los socialistas en el gobierno? Bueno, el hombre se tira una carcajada. No me río. Es que la pregunta es bien suspicaz, ¿verdad? Ajá. ¿Quiere que le conteste? No, yo sí, por cumplirle a ella su pregunta. Pues. Mire, los socialistas en el gobierno no están. Los verdaderos socialistas están fuera del gobierno, pero asesorando al gobierno. O sea, yo soy de la opinión que la hegemonía de conducción del gobierno no está en manos estrictamente marxistas o socialistas, sino que hay una mezcla ahí, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir a la señorita de que la cuestión de los socialistas es porque la pareja presidencial, ¿verdad?, se ha identificado propagandísticamente con el socialismo. Pero ser socialista no es fácil. Ser socialista implica un conocimiento doctrinario enorme, una educación política bastante fuerte, que no la tiene este gobierno. No, pero ahí sí, don Marcio... Discrepa. No es que discrepo, pero digamos, hay mucha gente que está formando parte de las estructuras altas de este gobierno que ha sido adoctrinada ya y que ha estado en procesos de capacitación en América del Sur. Eso es así. ¿Nombres pidió la televidente? Bueno, nombres, ahí tenemos ministros y directores, o sea... ¿Nombres? Hay mucha gente que ha estado en procesos de capacitación. Mire, actualmente estamos haciendo una evaluación de procesos de elección de fiscales en América Latina. Y hemos estado revisando la Constitución
de 10 países en América Latina, incluyendo Venezuela. Y cuando uno lee, por ejemplo, toda la narrativa del poder ciudadano, de la ley orgánica del poder ciudadano en Venezuela, la misma Constitución, la Asamblea Nacional, perdón, es básicamente lo que nosotros estamos escuchando acá. Digamos, hay un adoctrinamiento y es parte, o sea, digamos, cada corriente ideológica tiene procesos de adoctrinamiento. Solo te hago una pregunta. En el caso de la independencia de Centroamérica, ¿has leído también a José Francisco Morazán Quesada? Sí. ¿Has leído cómo las ideas de la Federación de la Independencia Norteamericana estaban impregnadas? Entonces yo no creo, como decía, creo que es muy buen amigo tuyo, y yo también le tengo mucha admiración, creo que también el amigo lo conoció en su momento, Jorge Arturo Reina, que decía, ¿de qué se asustan? En ese tema, a mí me parece que el tema de... Porque llegamos a lo ideológico, León, no nos engañemos y a veces confundimos ideología y confundimos con ideología, y el maestro lo recordará muy bien, ese debate que había entre una primera sección de ideología que es lo contrario a ciencia, pero ideología existe en todo, como también el debate de los religiosos. El día de ayer escuchaba en un foro a un también muy buen pastor, ¿verdad? Diciendo, es que la ideología, obviamente hay esquemas, hay propuestas filosóficas, ideológicas en el mundo. Y está, por ejemplo, el tema de ese debate sobre la ideología de género. Entonces, el religioso dice, ¿verdad? Las ideologías de izquierda o las ideologías, todo está impregnado de ideología, son concepciones. Entonces, en el punto que señalas ahí, y pues, no sé, quiero aportar un poquito, a mí me parece que tú tienes razón. Hay muchos funcionarios que tienen más o menos, ¿verdad?, un nivel más elevado en claridad del esquema de la propuesta política ideológica, porque si tú ves América Latina, yo creo que podrás coincidir en eso, que cuando se ven colores, hay colores más rojos, hay colores que son rosaditos, diría alguien por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, hay diversas tonalidades en la propuesta ideológica de transformación, que es una propuesta ¿frente a qué? Frente al modelo capitalista neoliberal que se implanta después de esa caída del muro de Berlín. Es capitalismo, lo hemos venido viviendo, pero adopta un esquema ideológico desde ese consenso de Washington, en el cual te imponen, ¿verdad?, 10 recetas que deben de imponerse, pero eso no solo queda en lo económico, queda en lo ideológico también. Pero fíjese, perdón, solo quiero decir algo. Miren, si nos metemos al problema ideológico, nos vamos a enfrascar en una discusión bastante complicada para que la ciudadanía nos entienda. De acuerdo. Sí, ¿verdad? Yo creo más bien que hay que ser más prácticos. Lo que tenemos que ver es los argumentos que se están dando para la transición, que es lo que yo veo que no los están haciendo bien. No son claros. Y que recordemos que todo se traduce también en política pública. La ideología, el programa, la plataforma programática que te ofrece un partido político al momento del proceso electoral, ¿verdad?, en la campaña electoral, debe traducirse en propuestas de política pública, y esas se convierten en ley, como es la ley que tiene en el Congreso. Lo que dice un televidente antes de don Luis, de Dalí, Pedro Salinas, Libre tiene el germen cachureco, que es la mentira. No olvidemos que ellos, Libre, son un pésimo producto que fue perfectamente vendido, y hoy su incapacidad, su impotencia coyuntural y la dirección incorrecta para sus intereses que les oría la realidad actual los obliga a buscar fantasmas y crear teorías conspirativas en su contra. En lugar de dar luz al país, están creando caos y pánico colectivo. Pedro Arturo Salinas Danlí. Mire, es justo ahí, políticas públicas y leyes. En un Estado de Derecho prima el imperio de la ley. ¿De acuerdo? ¿Cómo construir un Estado de Derecho? Poniéndole la corriente ideológica, pensamiento que se le quiera poner. Digamos, las ideologías de izquierda en América Latina, si bien tienen no es la palabra correcta, y me disculpo si estoy equivocado, pero voy a usarla para efectos gráficos, un manual predefinido de lo que es, cada país lo intenta implementar según sus coyunturas. Y en algunos países se asentó, en otros, pese a que tienen muchos años, todavía están luchando para acentuarlo. En Honduras estamos iniciando un proceso. El proceso, por ejemplo, capitalista ha sido un proceso básicamente desde la fundación de Honduras como país.
Digamos, si nosotros vemos la Constitución de la República del 82 de Honduras y las compara con las del resto de Centroamérica y México, parecen un copy-paste todas, son idénticas. Códigos penales. Porque igual. hubo todo un proceso, hagámoslo juntos todos, una sola idea, pongamos... Código civil, lo revisáis. Código civil es básicamente lo mismo, Código penal, con las reformas que hubieron, lastimosamente debilitaron lo débil que ya había. Pero digamos, la aplicación de la ley, Congreso Nacional, que tiene la habilidad política de darle vuelta a la ley como ellos quieren. ¿Quién tiene la habilidad política? Todos ahí, todos dentro del Congreso Nacional. Mire, una habilidad colectiva. Colectiva que la individualizan o la llevan a grupos. Pero digamos, desde el momento que los políticos tienen la habilidad de interpretar la ley a su conveniencia y a su beneficio, entonces empiezan los problemas de estructuración democrática e institucional de país. Por ejemplo, viene la elección del fiscal general. Está determinado en la Constitución de la República que un diputado no se puede postular. Ahí está claro, prohibiciones, no ser diputado del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que hace un diputado? Igual pasar con lo de los ministros. ¿Qué es lo que hace un diputado? Tiene que renunciar a su cargo para poder ser o ministro, o fiscal general, o magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No, aquí piden permisos. Primer error, se manipula la ley, porque la ley no dice que no renuncie, pero la ley está siendo clara en decir, si fuiste electo diputado, sos diputado, se acabó. No, saltan de puesto en puesto. Y cuando uno ve los procedimientos legislativos aplicados actualmente, por ejemplo, en este tema del CAF, primero hicieron la votación y después el debate. Procedimentalmente no es posible votar por algo que no ha debatido. No, ya estaban de acuerdo. Ya estaban de acuerdo, pero procedimentalmente estamos hablando de la aplicación de los procedimientos legales dentro del Congreso Nacional. Hacen la discusión y después votación. No, se hizo al revés. Y ahora dicen que no van a iniciar sesión, o por lo menos era la intención ayer, no iniciar sesión con el acta, sino con otros temas y dejar el acta para después. Procedimentalmente no se puede iniciar otra sesión sin dejar cerrada la anterior. Entonces, encuentran los políticos en Honduras la posibilidad de darle vuelta a la ley. Y mientras no haya aplicación tácita de la ley, no interpretación de la ley, entonces vamos a tener problemas en un canal de cambios que el país pretende constituir. Y con esto me acorto para no monopolizar. Es mentira, es mentira que los hondureños no nos gusta aplicar la ley. Eso no es cierto. Quien diga eso es un mentiroso. Y le voy a dar un ejemplo. Ajá. ¿Por qué? Los hondureños aquí no hacemos saltos, no respetamos pasos de cebra, no nos cruzamos el rojo, no subimos en la acera, vamos a Estados Unidos y lo primero que hacemos es respetar el alto. Claro. ¿Por qué? Porque allá se aplica la ley, aquí no. Entonces no es cierto que el hondureño es irrespetuoso. Dos televidentes antes. Raúl, pregúntale a los panelistas si en el Congreso existe una diarrea política parlamentaria. Saludos, dice don Héctor Rivera. Y aquí el abogado Chactur Carlos, que me ha escuchado que dice que es de Libre, dice el abogado Chactur, buenos días. Un saludo para sus distinguidos panelistas. El problema de Libre es el problema de todos los gobiernos de Honduras. La improvisación, solamente que el Libre improvisación se agrava con la toma de decisiones por emotividad, revancha, resentimiento por cuestiones políticas y por el hecho que la presidenta cree que aún está en campaña. Es difícil conseguir consenso bajo estas condiciones. Fernando Anduray. Aquí está don Fernando Anduray también. Saludos a Fernando. Saludos. Muy interesante el programa. Me parece que han logrado mantener un punto de vista sociológico sin contaminarse de la política sectaria. No hay duda que tenemos una sociedad precaria, con escasa justicia social y serias deficiencias estructurales de carácter histórico, dice Fernando Anduray. Sin embargo, el nudo del problema actual está reducido a la decisión del gobierno de instalar un modelo de gobierno socialista en una sociedad en la que no tienen apoyo mayoritario, ya que en Honduras el pueblo nunca aspiró a ser un país socialista o comunista. La alianza ya no existe y Xiomara gobierna sin el apoyo mayoritario del pueblo, por lo cual la oposición cada vez va a ser más fuerte. Y eso no es conspiración. El gobierno debe abandonar
sus propósitos socialistas y buscar un gran diálogo nacional, dice Anduray. De lo contrario, su fracaso está a la vuelta de la esquina por la radicalización de posiciones políticas que vendrán. Bueno, mira, yo quisiera comentar algo de lo que estaba diciendo sobre la ley. Pero, bueno, sí, retomando algunos de estos comentarios que aparecen ahí, y yo creo que, y volviendo, ¿verdad?, aunque el colega ha hecho un llamado de atención con respecto al tema de la ideología, me parece que siempre hay que dejar claro algunas cosas. Por ejemplo, algunas posturas, ¿verdad?, en los sectores de derecha, abandonan, incluso no se limitan al factor inicial del propio esquema del neoliberalismo, que obviamente, ¿verdad?, se separa un tanto de la propuesta liberal clásica originaria y asumen, ¿verdad?, una línea de lo que de alguna manera los acerca a otra postura de izquierda, ¿verdad?, que es el anarquismo. Son los libertarios. Y los libertarios también, ¿verdad?, en una postura extrema, ¿verdad?, ideológica también, parten de la idea de que el Estado prácticamente debe hacerse a un lado para que reine la lógica del darwinismo social. En ese esquema, ¿verdad?, también ideológico, se nos ha metido la idea, en el caso de Honduras, de que los hondureños nacimos ya con un fierro, ¿verdad?, por ahí por la cadera, donde decimos somos de derecha o somos... Porque aquí planteó muy bien dos polos ideológicos, derecha e izquierda, y que eso está referido en ese debate, en esa crisis que se dio en la Revolución Francesa. Quienes se sentaban a la izquierda y quienes se sentaban a la derecha significó, en términos simbólicos, quienes estaban a favor de cambios, y cambios profundos. En alguna había un ala que era más radical, como en los sectores también de la derecha, había quienes tenían una postura un tanto equilibrada y otros que querían volver un poco más atrás, si es posible, al absolutismo. Entonces me parece que en esas posturas, ¿verdad?, retomando la última participación, es un esquema estrecho. Pensar que la conciencia política no cambia, es dinámica, es dialéctica. Gracias. Nosotros debemos de ver eso. Los jóvenes, y sobre todo esos jóvenes que, repito, ahí están, algunos de ellos se toman el tiempo, no todos. Les aseguro que si hacemos una encuesta, la mayor parte de los jóvenes universitarios y de secundaria no se toman la molestia de ver un foro. Pero sí hay personas más o menos maduras que están viendo, están escuchando y que les interesa para dónde va esto. Quiero tener una idea, porque ellos se informan en las redes sociales, ¿verdad? Y al momento de tomar decisión, toman. Se quedan en la epidermis, como muy bien lo dice de alguna manera Pierre Bourdieu, ¿verdad?, que es diferente la perspectiva del periodista con la perspectiva del sociólogo. No solamente a eso se debe de ver esta ejemplificación que hace. Muchas veces en lo fenomenológico nos quedamos. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la ley, y con esto voy aterrizando para que demos paso a otra idea. La ley, ¿quién elabora la ley? ¿Bajo qué intereses está en términos filosóficos? ¿Verdad? Nosotros a veces nos referimos simplemente a la aplicabilidad de la ley. Es que las leyes no se aplican. Pero ¿quién hizo esa ley? ¿A conveniencia de quién se hizo esa ley? Ese es el tema. La ley la hace a quien se le va a aplicar. Correcto. Y muchas veces acomodo, incluso la ley, tú estabas refiriendo sobre la cuestión del Congreso, el reglamento del Congreso. Hay una norma, tú dices, en perspectiva se espera que el que sea electo diputado se quede ahí. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Siempre el que crea la ley crea la trampa, crea la salida. Y más allá de esos esquemas que nos orientan a lo individual, veamos la lógica del sistema. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la misma normativa? Obviamente diferimos, ¿verdad?, con la propuesta funcional estructuralista, pero desde una perspectiva de la sociología del conflicto, ¿verdad?, o la sociología realmente del análisis sociohistórico, nos damos cuenta que las leyes, la producción legislativa, los esquemas de gobierno responden a los grupos de poder, para no calificarlos en clases dominantes, ¿verdad?, o élites dominantes. Entonces, toda esa cantidad que ahí escuchamos, la expresión diarrea legislativa, se está refiriendo porque obviamente ocurrió en ese Congreso anterior. Sí. Sí, y ahora no se está dando, se está haciendo de forma puntual una legislación que pone al desnudo todo eso que trató de hacer esa entre comillas, perdón que el término es muy peyorativo, ¿verdad?, pero esa cantidad de normativas que lo que querían era enraizar
un esquema de dominación que ponía todos los intereses a favor de una élite económica. Pero yo siento que ahorita lo que tenemos es estreñimiento legislativo. Bueno, pero no ¿producto de quién? Nada de ahí. ¿Quién le ha dado Perdón, eso al Parlamento, al Congreso, para que no produzca? Estreñido el Congreso. Porque lo estamos poniendo en sentido contrario. Debería de ser, ¿verdad?, algo de producción, y eso más bien es, disculpando el término, por eso lo digo que no es lo correcto. Una legislación debemos de verla en términos de algo que nace, algo nuevo, algo del cual deberíamos estar emocionados todos los hondureños y los diputados de haber debatido. Yo participé en esa ley y me siento orgulloso hondureño, pero no, muchas veces esas leyes se hacían a la noche, a oscuras, porque respondían a intereses que ponerlos a la luz del día podía evidenciar quiénes estaban detrás. Bien, vamos a la parte final y solo quiero leer a doña Lucía. Pido disculpas, la gente me está enviando muchos mensajes, pero no puedo. Buen día, lo claro, el asunto de la oposición es que no quieren un cambio integral o refundación de Honduras, porque los anteriores ¿qué hicieron por Honduras? Pues simplemente llevarnos a más Honduras, un país empobrecido, migrante, sin instalaciones educativas y salud adecuadas, sin apoyo al sector productivo. Ahora que hay un gobierno que se interesa por todo lo anterior y más, se oponen diciendo que debe haber consenso y que los están extorsionando. Si ellos lo hicieron desde que emitieron comunicados que no aprobaran nada que genere ingresos, son traidores al desarrollo del país. Nos vamos. Conclusiones, por favor, don Marcio. Bueno, mi principal conclusión es que no vamos a poder realizar construcción social si no logramos subir un peldaño en el diálogo político. Y esto significa tener una visión no tan determinista económicamente ni tan idealista filosóficamente, sino que partir de cuestiones bien pragmáticas que están allí en la realidad y que tenemos que ver cómo la vamos a manejar. Libertad individual, propiedad privada de medios de producción, mercado, economía de mercado y políticas socialistas. Esas son cuestiones bien concretas que nosotros tenemos que ver cómo las vamos a manejar en una transición. Entonces, yo lo que digo es que si se quiere refundar sin diálogo y sin integración de los poderes fácticos que hay en el país, va a estar bien difícil y esto nos va a llevar a una ingobernabilidad. Muchas gracias, muy gentil por haber aceptado la invitación. Gusto saludarlo. Con gusto, con gusto. Doctor Orellana. Bueno, no, yo creo que yo logro una visión sobre todos estos procesos, pero tampoco se trata de asustarnos. Estos conflictos, ¿verdad?, que son procesos también, son naturales, ¿verdad? Yo creo que de la crisis aparente que se da en el Congreso, ¿verdad?, va a salir y va a surgir algo que ojalá sea beneficioso para la mayoría, pero como ciudadanos estamos obligados a informarnos cada vez más y participar. Ya sea, ahora tenemos esas vías de participación, las redes sociales, opinemos, participemos, ¿verdad? Y no solamente dejemos que lo que tradicionalmente ha estado en esa representatividad en el Congreso, ¿verdad?, se encierre la democracia a el juego que se ha producido en el Congreso, sino que convirtámoslo y bajémoslo al pueblo, a la discusión, al debate cotidiano, para construir desde ahí una verdadera democracia desde abajo. Y sí, soy pesimista, pero esperanzado. Gracias, muy gentil. Cerramos con don Luis León. No, gracias, don Raúl, siempre por la invitación a estar con distinguidos profesionales. Yo creo que la prioridad nuestra debería ser encontrar un camino para la solución de los problemas que aquejan al pueblo hondureño. Para eso se necesita madurez política, se necesita un pensamiento democrático real, se necesita quitarse colores, ideologías e intereses personales y poner sobre la mesa esos 9 millones de hondureños, de los cuales el 75% se encuentran en pobreza y que hoy andan buscando cómo obtener recursos para sobrevivir el día. Así que creo que no vamos a poder ni refundar el país, ni cambiar la realidad del pueblo hondureño mientras no pongamos por delante la prioridad del pueblo hondureño y quienes obstaculizan estos procesos se involucren en los procesos para que funcionen.
Bien, gracias. Así está el país, así lo han visto mis analistas invitados esta mañana. Gracias, que estén bien. Buenos días, sigan con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras.